Muy buenos días a todos y a todas. Espero que ya me estéis viendo en directo. Lo primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es Raquel Sánchez, soy técnica de campo de la ONG Brinzal. ¿Vale? Y actualmente soy integrante del equipo de trabajo que estamos llevando a cabo el proyecto de la Chanta, ¿vale? Este proyecto que desarrollamos junto a Oldfim, ¿vale? Vamos a hablar hoy un poquito de la restauración ecológica de la Chanta, ¿no? ¿Qué era la Chanta? ¿En qué se ha convertido? Y qué estamos haciendo nosotros allí, ¿no? También os vamos a contar un poquito cuál es nuestro día a día, cuál es nuestro trabajo en la Chanta. Recordaros que tenemos un chat que podéis ver habilitado. Os vamos a estar contestando en directo, o sea que si os surge alguna duda, alguna cuestión, nos podéis ir preguntando y os vamos a ir contestando, ¿vale? Al final de la charla, bueno, del webinar, también tenemos un tiempecillo por si alguna pregunta ha quedado sin contestar, pues hablamos en ese momento y bueno, yo que sé, de las cosas que vayan surgiendo y dudas o curiosidades que tengáis, ¿vale? Vale, la chanta, ¿qué era, no? Bueno, la chanta es una antigua cantera de caliza, como podéis ver, como estáis viendo en las imágenes que os he puesto, propiedad de Holcim España en la actualidad. Está situada en la Alcarria de Alcalá, es una zona que tenemos muy cerquita de Alcalá de Henares, ¿vale? Estamos a 14 kilómetros. Concretamente, la chanta se encuentra en el término municipal de Corpa, ¿vale? Existe obligatoriedad de restaurar los terrenos afectados por minería, según el Real Decreto que os he dejado ahí puesto, 2994/1982, pero la verdad es que Holcim ha dado un paso más allá de cumplir con la legalidad, ¿no? Lo que hace es rodearse de expertos, o sea, lo que ha formado es un grupo multidisciplinar de expertos, los que os he dejado ahí marcados en esa paleta entre los que nos encontramos, para llevar a cabo restauraciones que vayan más allá de lo que es lo habitual, por así decirlo, ¿no? Son restauraciones que hacen que el espacio vuelva a tener unas condiciones adecuadas que permitan que los procesos ecológicos puedan restituirse, ¿no? Se trabaja con bastante ahínco en esto y también en el fomento de biodiversidad, sobre todo. O sea, Holcim desarrolla una estrategia de medio ambiente y sostenibilidad muy potente en cuanto a la gestión de la biodiversidad en sus espacios mineros, y prueba de ello es que han desarrollado una metodología conjunta con la UICN para medir, ¿no? Para llevar un seguimiento de la biodiversidad que existe en las canteras, tanto las que se han restaurado, ya que ya tienen numerosos ejemplos de canteras restauradas con gran éxito, como en los espacios mineros en los que todavía siguen activos, ¿no? Las labores de extracción. Y además trabajan muy en consonancia con todo lo que se propuso en la resolución que veis abajo de la UICN sobre la conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en espacios mineros. Algo muy, muy interesante, conservar todo lo que se queda al descubierto, ¿no? Después de la extracción de las materias primas. Nosotros, la primera vez que visitamos la Chanta fue en 2017, ya veníamos trabajando anteriormente con la FAS Holcim, el actual Holcim, ¿vale? Pero la primera vez que visitamos la Chanta es en 2017. Para ver un poco cómo está el espacio, ya habían terminado las labores, ya no se estaba explotando en la cantera, ¿vale? Lo que vemos cuando nos acercamos a este espacio es que, bueno, se han creado hábitats que nos parecen muy importantes, de interés, debido a toda la extracción, y son los humedales, que veis un poco en la fotito en la que estamos viendo en esta diapositiva, pero lo vais a ver mejor, y los frentes rocosos.
son hábitats muy interesantes. ¿Por qué? Pues los humedales, primero porque este humedal que se había formado en la Chanta es el único que existe en 14 kilómetros a la redonda, para que os hagáis una idea. Y yo creo que todos sabemos la importancia que ahora mismo en el contexto en el que vivimos, la importancia que tiene los humedales, ¿no? Y por otro lado, pues los frentes, bueno, también los humedales, por supuesto, pues son el espacio donde habitan numerosas especies, entre las que encontramos algunas pues de bastante interés. Cuando hicimos las visitas encontramos que en los humedales teníamos aguilucho lagunero, por ejemplo, o sapillo moteado, entonces nos pareció muy interesante lo que aquí estos hábitats que se habían creado. Por tanto, ¿qué hicimos? Pues junto a Olcim se solicitó una modificación del plan de restauración que estaba vigente en ese momento, ¿vale? Para bueno, pues un poco promover, entre otras cosas, el mantenimiento de estos hábitats que se habían creado e incidir en otros aspectos que nos parecían muy importantes que ahora vamos a ir desgranando poquito a poco, ¿vale? Por lo tanto, se modificó este plan de restauración y en el nuevo plan de restauración en el que nosotros participamos asesorando a Olcim, sobre todo en los temas referentes a biodiversidad, pues nos centramos o se centró este nuevo plan de restauración en estos aspectos que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, ¿no? Por así decirlo, han sido los grandes hitos que hemos llevado a cabo en la restauración de la Chanta. Por supuesto, en esta restauración trabajaron parte del grupo de expertos que habéis visto en la primera diapositiva, ¿vale? Y al final, pues eso, conseguimos entre todos, ¿no?, aportando diferentes visiones, que ahora mismo, pues la Chanta sea, pues lo creemos, ¿no?, un referente en lo que en restauración, ¿no?, en lo que creemos deberían ser las restauraciones porque va un poquito más allá, ¿vale? Vale, lo primero y más importante, como ya os había comentado, porque vimos la gran importancia que tenían estos dos hábitats, pues fue el mantenimiento del humedal y los frentes, ¿vale? Vale, se me ha olvidado comentaros, las actividades de restauración se comenzaron en 2020 y acabaron en 2021, ¿vale? Como os comentaba, lo primero y más importante de lo que os quería hablar es que pues, se mantuvieron tanto el humedal como los frentes verticales, ¿vale? Esto ya os lo he adelantado y lo estáis viendo en imagen, o sea, ya teníamos allí aguilucho lagunero, ya sabéis un poco pues que la situación del aguilucho lagunero pues es delicada, ¿no? Tiene algunos problemillas de conservación y nos parecía importantísimo, interesantísimo, pero no solo por el aguilucho lagunero, sino también tenemos sapillo moteado, es muy importante conservar estas zonas en las que ya estamos viendo y observamos reproducción de ciertas especies porque no son especies que estén muy distribuidas, al menos por la Comunidad de Madrid, entonces resulta en algunos casos de vital importancia preservar los hábitats en los que ya encontramos estas especies. Y además porque podemos facilitar, ¿no?, si mantenemos estos hábitats, que otras muchas especies muy interesantes también puedan llegar a colonizarlo, ¿no? Creo que es obvio, entonces no me voy a reiterar tampoco la importancia que tiene restaurar el humedal. De hecho, vamos, estamos seleccionados para formar parte del catálogo de humedales de la Comunidad de Madrid y bueno, pues esperamos que pronto salga la resolución y contar, ¿no?, con que este espacio pueda estar protegido para que os hagáis un poco, pues eso, una idea de hasta dónde llegamos, ¿no? En cuanto a la restauración que se hizo en el humedal, pues bueno, aparte de mantener lo que era lo prioritario, lo que se hizo sobre todo fue una reestructuración morfológica pues el aspecto que presentaba el humedal cuando nosotros lo encontramos. Se han acondicionado las orillas, no sé si lo podéis ver ahí en esa foto, se ve la construcción de las isletas, o sea, se ha maximizado todo el perímetro. Se ha intentado que el humedal tenga diferentes
profundidades, ¿no? Todo ello con el objetivo pues, primordial, ¿no? Que es promover biodiversidad y hacer el humedal atractivo a un mayor número de especies, ofreciéndoles pues un montón de hábitats. Además se ha revegetado, ¿no? De eso hablaremos un poco más adelante, pero es muy interesante, por supuesto, contar con esa parte de vegetación, que ya había vegetación natural, ya había carrizo, pero se han introducido pues las especies que serían propias de un hábitat de estas características. Y también, además, como veis abajo, en la fotito de abajo, aparte del humedal principal, que tenemos dos humedales en la chanta, este que estáis viendo ahora mismo es el más grande, pero hay un humedal más pequeñito en la zona justo debajo de la zona de los frentes que llamamos, pues además con ese objetivo de facilitarles diferentes recursos, diferentes hábitats a especies de anfibios, hemos creado también varias charcas con diferentes también tipologías por el resto de la cantera, ¿vale? Este es los frentes, ¿no? Los frentes rocosos que nosotros también creímos que tenían, o creemos, sabemos que tenían una gran importancia, ¿no? Por diferentes aspectos y propusimos que se mantuviesen de esa manera. Normalmente en las restauraciones lo que se hace es taluzar estos frentes. Esto sería antiguamente el frente de explotación, ¿no? De donde se extraía la caliza. ¿Por qué son importantes estos frentes? Pues al igual que el humedal, son el hábitat de un montón de especies, tanto de flora como de fauna. De hecho, ahí veis una de las actuaciones que también se propuso en el plan de restauración, que es la construcción de un nido artificial para grandes águilas, pero también nos llamó la atención que tenían mucho interés a nivel didáctico, porque si nos acercamos al frente podemos ver diferentes estructuras geológicas que nos parecieron súper interesantes y que podemos trabajar con ellas en la siguiente parte que tiene este proyecto, que luego más adelante os vamos a contar, que es pues eso, poder mostrar este espacio al público y poder aprender un montón de cosas de geología viendo estos frentes. Entonces, nos pareció muy interesante por ambos aspectos mantenerlos, ¿vale? No, lo que se hizo principalmente en cuanto a restauración fue lo que os acabo de comentar, que es la construcción de ese nido artificial para grandes águilas. Otra de las actuaciones principales y que nos parecen importantísimas en la chanta es la restauración de una gran superficie de la cantera con este método que estáis viendo en pantalla. Estas zonas que estáis viendo, sinuosas, como valles, canales, pertenecen o se han desarrollado con un método de restauración que se llama Geofloop Natural Reglade, ¿vale? Es un método que lo que hace es estudiar, identifica cuáles son las formas más estables que podrían darse en este paisaje, estudiando pues de qué tipo de material se está hablando en un contexto climático y fisiogeográfico. Entonces se diseñan este paisaje, se construye, como estáis viendo, con estas formas, porque sería lo más estable. Entonces se crean paisajes armónicos con gran estabilidad geomorfológica, ¿vale? Reproduciendo pues un paisaje más natural. Estáis viendo ahí canales, valles, una red de drenaje que evita que exista mucha escorrentía, ¿no? Se desarrollan pues para la estabilidad y para manejar escorrentía, y lo que hacen es que ayudan a que se puedan restituir de una forma más rápida los procesos ecológicos clave, porque estamos como en un escenario de futuro en el que el paisaje está estable, ¿no? Comentaros que se me ha olvidado que anteriormente, cuando hablábamos de los frentes, antes de poder dejarlos y no taluzarlos, se hizo un estudio, por supuesto, de estabilidad y se vio que podían dejarse así, pues igual que pasa con estas zonas en las que ha habido mucho trasiego, no ha habido mucha afección por la extracción y por las labores
propias de la minería, entonces se tienen que restaurar de una forma morfológica que tienda a la estabilidad, por supuesto, para que el ecosistema pueda funcionar, ¿no? Pueda restaurarse a todos los niveles. Aparte, como os podéis imaginar, existían unas estructuras artificiales que hubo que eliminar, ¿no? De la chanta, pues podéis ver ahí en esa fotito cómo estaba el humedal, ¿no? Cómo era esa imagen que tú encontrabas cuando llegabas a la chanta, pues con estas estructuras artificiales propias bueno, pues de todo las labores de todas las labores de extracción que allí se llevaban a cabo y de todo el procesamiento del material que de allí se extraía. Se hicieron movimientos de tierras, ¿no? Se eliminaron acopios que existían, se perforaron taludes, porque aparte del que habéis visto existían más taludes que, bueno, que no se han dejado verticales, sino que se han taluzado, se han acondicionado, se han hecho caballones perimetrales para, por supuesto, maximizar la seguridad en el espacio. Y bueno, previo a las labores de revegetación, pues se realizaron trabajos de escarificado y subsolado y un aporte de un horizonte edáfico, o sea, de una parte de suelo que estaba acopiado, ¿no? Previo al inicio de las labores de extracción en la cantera. Esto lo que nos hace es preparar el suelo para que podamos ir al siguiente paso, ¿no? Que sería la restauración, por así decirlo, que es la parte de la revegetación. Es una de las partes importantísimas y que, bueno, queríamos contaros de forma detallada, ya que, bueno, estamos celebrando el Día del Árbol, entonces nos parece muy, muy interesante hablar de las especies vegetales que se introducen, que se han introducido en una restauración como ha sido la restauración de la chanta. Principalmente lo que nosotros hemos hecho o que hicimos en su momento fue hacer un estudio del ecosistema de referencia, que se llama un ecosistema de referencia, es el ecosistema que debería aparecer en la chanta si no hubiese habido ninguna perturbación en la cantera, ¿no? En base a unas condiciones climáticas, edáficas, o sea, por biogeografía, ¿vale? Se hace estudios como línea de base para hacer una selección de especies lo más apropiada posible para reproducir en la cantera, ¿vale? Nos permiten, como os digo, estos estudios hacer una selección de especies. Esto sería un ejemplito, un esquema de cómo llegamos a seleccionar o a priorizar y tener detalladamente una lista de especies con las que vamos a trabajar. ¿Para qué? Pues para conseguir lo que estamos todo el rato repitiendo, que la restauración consiga que al final exista en el espacio un ecosistema funcional, o sea, que vayamos más allá, ¿no? Que no nos quedemos en meter plantas, sino que realmente seamos capaces de restituir los procesos naturales, o sea, que nosotros lo que intentamos es darle un empujón, ¿no? Muy grande a que los procesos naturales vuelvan a restituirse en el espacio. Y por supuesto, al final, cuando un ecosistema es funcional, pues bueno, pues podrá en el futuro proveernos, y ya lo está haciendo, de multitud de servicios ecosistémicos que sabemos que están asociados a los ecosistemas, valga la redundancia, ¿vale? Nosotros elaboramos nuestra lista de especies para desarrollar en la cantera unos tipos de vegetación, ¿vale? Y también propia del ecosistema, como os comentaba, de referencia, pero también hicimos un listado de especies de plantas que a nosotros nos resultaban interesantes, pues por otros motivos, dado que pueden ser plantas muy interesantes a nivel de conservación o que nos faciliten, sean facilitadoras en este caso, de que aparezcan en la cantera más biodiversidad, ¿vale? Fauna asociada a esta vegetación. Lo que os comentaba, con esta lista de especies, en base a estos estudios, reprodujimos en la cantera diferentes hábitats, ¿vale? Lo hicimos
a través de plantaciones, como estáis viendo ahí, pues se hicieron plantaciones tanto de árboles como de arbustos, alcanzamos casi 7.000 plantones. Tuvimos, esto es muy interesante y nos parece muy importante, muy en cuenta de dónde venía esa planta, ¿vale? Toda esta planta fue adquirida en viveros que usan semilla de origen centropeninsular y que estaban muy cercanos a la chanta, o sea que estamos asegurándonos de que la planta es de origen muy cercano a la chanta. Y también hicimos siembras, bueno, y hacemos, luego os contaremos porque seguimos con algunas labores de revegetación, tanto de plantaciones como de siembras en la actualidad, ¿vale? Con semillas que recogimos, con autorización, por supuesto, de la zona limítrofe, o sea, de las zonas cercanas a la chanta de la región de procedencia, ¿no? De donde sería la planta que pues aparecería de forma natural, ¿no? Y que está apareciendo también de forma natural en la cantera. Ahí os dejo un pequeño mapita para que veáis un poco cómo se distribuyó a grandes rasgos la planta por la cantera. Muy importante la vegetación de ribera, que es la parte que veis en verdecito, de la que os comentaba antes. Bueno, no solo adecuación morfológica del humedal, sino una revegetación cuidada con lo que serían las especies típicas de la vegetación de ribera, pues lo estáis viendo ahí. Álamos, sauces, los carrizos, taráis, bueno, y toda una cohorte también con una orla espinosa por detrás de toda esa vegetación de ribera formada por rubus, ¿vale? Por zarzas, majuelos, bueno, os podéis imaginar. Yo creo que después de esta charla lo que creo que deberíais es intentar venir a conocernos y venir a ver cómo está todo, ¿vale? Otra de las partes también muy importantes en la revegetación, que es la parte que veis en azul, ¿no? Que es se lleva gran parte de la cantera, es la reproducción, como os decía antes, de diferentes tipos de vegetación. Pues aquí nos referimos a diferentes etapas del encinar, de un encinar mesomediterráneo. Imaginaos qué sería lo que habría si la cantera no hubiera sido explotada. Pues encontraríamos seguramente un encinar, ¿no? Un encinar con toda su vegetación asociada. Y no estoy hablando solo de encinar encinas, ¿no? Y aquí viene también algo que me parece muy importante recalcar, y es que la revegetación que se ha hecho en la chanta, reproduciendo estos diferentes tipos de vegetación, o sea, diferentes etapas de lo que sería la sucesión ecológica, ¿no? Que estáis viendo ahí representada de un encinar mesomediterráneo, es que aparte del árbol por excelencia, que sería la encina, hemos querido introducir todos esos arbustos y todas esas plantas también herbáceas que van asociadas a este encinar. ¿Vale? Lo estáis viendo ahí y veis algunos ejemplos de algunas especies que se han introducido. Por supuesto la encina, pero también hemos hecho especial hincapié en que se hayan introducido coscojas, los rhamnus, nombre común espino negro, aliagas, retamas, como estáis viendo, espartos y también, bueno, pues lo que serían las primeras etapas con esas especies de aromáticas, ¿no? De tomillos, santolinas, que tienen, por supuesto, una importancia brutal, diría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de que nos permiten, cuantas más especies pongamos, esto es obvio, aumentar la biodiversidad, y eso siempre, siempre es positivo, es que estas etapas intermedias de la sucesión, o sea, no llegar y hacer directamente solo un encinar con encinas, lo que hacen es que son las precursoras de estas etapas intermedias, son facilitadoras de que aparezcan otras especies. ¿Vale? Estáis viendo, por ejemplo, ahora mismo ahí un esparto. Los espartos funcionan como plantas nodrizas, ese es el término que se acuña, ¿no? Porque posibilitan que haya otras especies, por ejemplo, como la encina, que sean capaces de germinar y de desarrollarse, en concreto la encina, por ejemplo, pues a la sombra de un esparto, ¿no? Que es lo que necesitaría una encina para desarrollarse en sus primeros años, cuando son más jovencitas, pues lo que necesita es estar cobijada, tener cobijo, tener sombra. Con esto queremos, pues eso, transmitiros la importancia que tiene utilizar en primer lugar una selección de especies bien
pensada, bien estudiada, que sea de la zona, del ámbito bioclimático y porque es la que nos va a ayudar a que también exista esa restauración pasiva, a que también se vayan desarrollando otras especies al cobijo de las que nosotros ya hemos puesto, ¿no? Que faciliten, de alguna manera, más si cabe, la restauración, la sucesión natural, ¿vale? Por otro lado, como os decía también al principio, aparte de todas las especies que serían parte del hábitat original, por así decirlo, para que nos entendamos, seleccionamos algunas especies que son muy interesantes, pues porque son muy escasas o porque tienen un interés a nivel de conservación, ¿no? Están incluidas a lo mejor en alguna categoría, ¿no? De amenaza en los catálogos. Ahí os pongo algunos ejemplos de las especies que hemos utilizado en la chanta, que tienen estos problemas o que son más escasas, ¿vale? Estos problemas de conservación. Siento que a lo mejor no lo podáis ver bien ahí, pero en la foto hay un olmo, lo que pasa que todavía está sin hojas, ¿vale? Creo que todos sabéis la importancia que tienen los olmos, estos en concreto Ulmus minor, ¿no? de la especie que sería la original, que estaría en todas nuestras riberas. Pues son olmos resistentes a la grafiosis que proceden de viveros del ministerio, de un LIFE que se llama olmos vivos. Creemos que es importantísimo restablecer, por ejemplo, pues contar con estas plantas tan singulares como son los olmos y que, bueno, pues que tan mal están debido a la enfermedad que terminó con la gran mayoría, ¿no? de los que teníamos en nuestros medios naturales. Bueno, esto como ejemplo para que veáis que también esa selección un poco por estos criterios interesantes, ¿no? Y por ejemplo, las dos especies que veis ahí resaltadas, Colutea hispánica, Astragalus alopecuroides, Colutea hispánica, conocido espantalobos, pues son plantas que por la zona antes eran bastante más abundantes, ahora mismo son plantas escasas y bueno, para nosotros tienen una importancia vital directamente porque nos ayudan a promover otras especies de fauna en la cantera y ahora os lo voy a contar. Pasaríamos ya a la siguiente parte, que es el favorecimiento de la biodiversidad, que lo que nosotros hemos estado trabajando bastante profusamente. Lo que estáis viendo en la imagen de la parte superior, esa estructura artificial, diréis, bueno, esa estructura artificial no se quitó. Pues no se eliminó, eso era la pared de la antigua machacadora. La mantuvimos porque nos pareció interesantísimo mantener esa estructura para crear una pues como colonia de nidos artificiales. Nosotros venimos trabajando históricamente con la colocación de nidales para diferentes especies de rapaces nocturnas, seguro que nos conocéis ya, que el centro de recuperación de rapaces nocturnas que tenemos. Y bueno, cuando vimos este muro, lo que pensamos es en todas esas veces que hemos necesitado un sustrato para colocar nuestras cajas y nos pareció ideal. Entonces ahora mismo este muro pues está lleno de cajas y nidos artificiales para diferentes especies de hirundínidos, de vencejos, de aviones comunes, pero también tenemos cajas para cernicaloprimilla, porque este es un área histórica de cernicaloprimilla. Y la parte que veis abajo, que es la más llamativa, bueno, también, no me quiero olvidar, hay cajas para murciélagos, refugios para diferentes tipos de murciélagos, cavernícolas o fisurícolas, ¿vale? Pero la parte de abajo yo creo que es un poco como también el emblema de la chanta, ¿no? Es pues que quisimos construir una colonia artificial para avión zapador. La mayor parte de las colonias de avión zapador ahora mismo en la Comunidad de Madrid las encontramos en canteras porque pues tienen estas estructuras de nidificación que son los acopios que les vienen estupendamente para nidificar. Entonces, realmente porque las estructuras de nidificación naturales en los que ellos ubicaban sus nidos anteriormente pues han desaparecido en los ríos. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante, dado que en la chanta, en uno de los acopios, encontramos nidos de avión zapador y vimos que había aviones zapadores y reproducción de aviones zapadores, quisimos colocar esta colonia artificial. Existe ya un
un caso previo en el que se ha utilizado esta colonia en Álava con estupendos resultados. Nosotros todavía no hemos tenido la suerte de poder contar con la colonización de aviones tapadores, pero bueno, esperamos que pronto pues podamos contaros que sí, que tenemos reproducción en nuestra colonia. Lo que estáis viendo en las otras fotos que aparecen son diferentes postes que se han puesto también por todo lo que es la superficie de la cantera, ¿no? Con más cajas nido. En este caso, la foto que aparece en el extremo superior sería una caja nido para mochuelo, y también lleva debajo una caja nido para murciélago. Justo debajo veis los vivares que se han construido para mejorar la tasa de reproducción de los conejos, ya que en la cantera no contábamos con conejo, y es una especie clave en los ecosistemas mediterráneos, una gran modeladora del paisaje. Entonces lo que hemos hecho es hacer esas estructuras que estáis viendo ahí, esos vivares, para promover su reproducción. ¿Vale? Ya podemos contaros que tenemos la suerte de contar con conejos que están colonizando algunos de estos vivares, pero bueno, esperamos que puedan al final colonizar todos los que se han creado para ellos, y que podamos contar con una población que, bueno, pues que nos permita que siga aumentando la biodiversidad, ¿no? en la chanta. Y como os comentaba al principio, cuando hablamos del humedal principal, del humedal grande, se han realizado, además del mantenimiento de los dos humedales, pues más charcas artificiales, sobre todo pues para facilitar la reproducción y la colonización de este espacio por diferentes especies de anfibios. Tenemos la suerte de que ya tenemos diferentes especies que habitan en la cantera, ¿no? Tenemos constatada la reproducción de sapillo moteado, sapo corredor, también tenemos sapo común, rana común. Bueno, poquito a poco pues vamos viendo, que eso es uno de los trabajos que os vamos a contar un poquito más adelante, cómo va la cantera y evolucionando gracias a estas medidas, y gracias a que va pasando el tiempo, ¿no? Posterior a la restauración. La foto que veis de esta plantita, que esto es un espantalobos, ¿no? Es lo que os comentaba antes. Una parte muy importante también de estas actuaciones en favor de la biodiversidad fue el trabajo que se realizó con mariposas, con lepidópteros, ¿vale? Con tanto diurnos como nocturnos. Lo que hicimos fue seleccionar una serie de especies de lepidópteros que por distribución potencial podrían colonizar la cantera. Algunas ya están presentes, otras esperamos encontrarlas próximamente. Y imagino, o si no os lo cuento, que sabéis que las mariposas, están muy ligadas a las especies vegetales, en concreto a las plantas nutricias, que se llaman, ¿vale? Estas plantas nutricias no son las plantas de las que se alimentan los adultos. O sea, los adultos pueden libar néctar de pues un gran número de especies de plantas. Tampoco reparan mucho, hay algunas que sí, otras que no, pero bueno, el adulto puede alimentarse de diferentes especies de plantas. La cuestión es que muchas de las larvas, ¿no?, de las orugas de estas mariposas, y sobre todo, si lo pensáis, sobre todo de las especies que tienen mayores problemas de conservación, están amenazadas, sus ámbitos de distribución están más reducidos, pues es porque normalmente las larvas de estas mariposas se alimentan de especies vegetales, pues que curiosamente, y no tiene toda la lógica, pues suelen ser plantas que también aparecen de una manera más escasa o tienen una distribución más reducida, ¿vale? Entonces, como medida de fomento de lepidópteros, se sabe que se pueden intentar reproducir en el espacio que se quiera fomentar, ¿no?, estas especies de plantas nutricias, para que así las mariposas puedan tener en el espacio el lugar donde poner los huevos y que sus larvas se alimenten de estas plantas. Pues eso es lo que hemos hecho en la chanta, ¿vale? Se propuso plantar y sembrar estas especies vegetales, porque algunas van plantadas, otras van sembradas, ¿vale? Para que se facilite la presencia de las mariposas objetivo que estáis viendo en la parte de arriba. Si veis, todas tienen, seguido a su nombre,
unas siglas entre paréntesis que bueno, están reflejando la categoría en la que se encuentran en el catálogo regional de especies amenazadas. Todas están en alguna categoría, ¿no? Quisimos trabajar en este sentido con las especies más necesitadas, más desfavorecidas, para pues, que la cantera sea un lugar, un hábitat para ellas, ¿no? Y se colocaron esas plantas nutricias de las que estábamos hablando. Por eso se estaba hablando de Astragalus, de Colutea, del espantalobos, porque pues son muy importantes, estas plantas son muy importantes en la chanta. Se han introducido un gran número de ejemplares. Aquí estáis viendo un espantalobos con sus frutos tan famosos que le dan ese nombre, ¿no? Arriba veis el espantalobos en flor con unas mariposas. No son la mariposa objetivo, son otra especie de mariposa, si no recuerdo mal, que no lo veo bien, creo que es Lampides boeticus, son otra especie de mariposa que se alimenta también de espantalobos, pero en este caso lo que querríamos que apareciese, o la especie de mariposa objetivo, es Iolana debilitata, ¿no? Que es una especie de licénido azulito, bastante llamativo y de bastante tamaño en comparación con el resto de las maripositas, del tamaño de estas mariposas azules, que son los licénidos. Y bueno, pues estamos esperando, deseando que los seguimientos que estamos realizando en la cantera puedan aparecer esta especie, porque es el objetivo, ¿no? Y sería pues un éxito. Sí que ha aparecido la especie que veis abajo, que es la mariposa arlequín, que es la Cerinthia rumina, que sí que ya estaba en la cantera. Nosotros observamos la presencia de esta mariposa en la cantera y lo que hemos hecho es, a través de siembra, introducir la planta nutricia de esta mariposa, que es Aristoloquia pistoloquia, ¿vale? Para así pues facilitarle un mayor número de plantas y que la mariposa pueda reproducirse pues sin ningún problema en la cantera. Como veis, al final, pues la revegetación sigue teniendo una importancia tremenda, ¿no? En la facilitación y en el fomento de otro tipo de, vamos, de más biodiversidad, en este tipo de diversidad faunística. Este caso también, por ejemplo, es súper interesante. El escarabajo que estáis viendo en la imagen es el escarabajo avispa, Plagionotus anderewi, y apareció en la cantera asociado a su fitohuésped, que es esta planta que también estáis viendo en la foto, que es la Batera triloba. Es una especie de malva que, bueno, no tiene una categoría de amenaza, no está incluida en una categoría de amenaza, pero sí que es verdad que la distribución de esta planta es muy reducida. O sea, más bien escasa, al menos en la zona pues sí hemos encontrado otros rodales de esta especie, pero no es una planta muy abundante, y eso significa pues que tampoco el escarabajo es muy abundante, porque le pasa algo parecido a las mariposas. Es un escarabajo que vive completamente asociado a esta planta. El adulto está alimentándose del néctar de esta planta y las larvas se desarrollan, las larvas del escarabajo se desarrollan en esta planta alimentándose del vegetal. Entonces, bueno, de hecho, al final las larvas del escarabajo llegan a casi acabar con la planta, por así decirlo, pero bueno, como el adulto, al estar diseminando el polen, al alimentarse de polen entre las flores de las plantas, ya lo ha polinizado y la planta ya ha podido reproducirse, formar sus semillas, y bueno, pues parece no tener mucho problema con que las larvas luego del escarabajo pues devoren la mayor parte de lo que es bueno, todo el cuerpo vegetativo de la especie. Pues pasa lo mismo que con las mariposas. Hemos promovido recogiendo semillas, produciendo la planta en el vivero, que luego os enseñaremos, que sí está en la cantera, y que este escarabajo pues pueda tener un hábitat un poco más, bueno, que pueda tener el hábitat, o sea, aumentar el rango, ¿no?, de distribución de esta especie. Esta foto que os enseño con bolas de barro es para pues contaros que aparte de las labores que ya os lo he dicho, que se hicieron de restauración, de revegetación, durante el periodo en el que duró la restauración propiamente dicha, seguimos trabajando a través de siembras y plantación con estas especies, ¿no? Seguimos promoviendo en la cantera estos hábitats interesantes para estas especies faunísticas. Y bueno, para finalizar con lo que fue el grueso de la restauración, e importantísimo porque es lo que también ha permitido que nosotros estemos ahora mismo trabajando en el espacio, es pues
que es el momento en el que se pensó que existiesen unas infraestructuras en la cantera, después de restaurada, que fomenten el uso público. Y ahí lo estáis viendo. Tenemos un centro de naturaleza, ¿vale?, en el que desarrollamos diferentes actividades divulgativas y educativas, pero es que también contamos con un observatorio, como veis ahí, con una pérgola para poder desarrollar actividades, pues imaginaos en un día de lluvia o con mucho sol. Contamos con el vivero, que os acabamos de decir, que es parte importantísimo de los trabajos que desarrollamos ahora mismo en la cantera, y también tenemos heights para promover el uso de estos mismos para fotografía de naturaleza. Como os he contado, todas estas labores de restauración y la colocación de estas infraestructuras se produjo entre 2020 y 2021, y cuando ya estuvo instalado todo esto en la chanta, pues dimos un paso más. Holcim quiso que nosotros nos quedásemos custodiando la cantera. Firmamos un acuerdo de custodia de territorio en 2021 por 5 años, y que luego posteriormente se va a ir prorrogando, y al final pues explica, ¿no?, qué estamos haciendo nosotros. O sea, aparte del asesoramiento a nivel del plan de restauración, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto en este espacio, trabajando en unas líneas que se establecieron en el acuerdo de custodia de territorio, que son las que estáis viendo ahí en la imagen, ¿vale? No paramos, estamos haciendo un montón de actuaciones allí, vamos, conforme a esas líneas que estáis viendo: seguimiento y monitorización de los procesos naturales, lo que os contaba, ¿no? Estamos siguiendo cómo va todo en la cantera, cómo van cambiando esas comunidades, tanto de fauna como de flora. Desarrollamos proyectos de conservación, pues como os contábamos, seguimos creando charcas para anfibios para que la población aumente y poder crear hábitats más atractivos para más especies, ¿no? Y en otros trabajos de conservación que queremos seguir trabajando en el futuro, gracias a las oportunidades que nos está brindando este espacio. Y también estamos trabajando en un proyecto muy potente, educativo, que es este cantera de naturalistas que hemos llamado, que nos permite, pues casi a diario, y sin el casi, ¿no?, pues acercar este espacio al público general, ¿no? Que la cantera sea conocida, se puedan trabajar en muchos aspectos ligados a la sostenibilidad en la restauración, a la conservación, bueno, acercar a la gente que su entorno natural más cercano. Como parte de esos seguimientos que os estaba contando, que estamos haciendo, y ya os lo he adelantado, monitoreamos las comunidades, tanto vegetales como animales, y lo que estamos haciendo es utilizar metodologías estandarizadas, que en la mayor parte pertenecen a proyectos de seguimiento que funcionan ya a gran escala, porque pues nos parece interesante utilizar metodologías que sean repetitivas en el tiempo. Estas metodologías ya están estandarizadas, también porque creemos que es muy importante contribuir de una manera más global. O sea, que toda la información que nosotros extraigamos de los estudios y los monitoreos en la chanta no solo sirva para ver cómo está funcionando la restauración, que es importantísimo, saber si la restauración está funcionando o no, si las medidas de biodiversidad planteadas sí valen para los objetivos que están planteadas, pero también que estos datos valgan, ¿no?, incorporándose a redes de seguimiento más globales y portales de información que valgan para, pues eso, tener un conocimiento más global, ¿no?, de lo que es la biodiversidad, y es lo que nos permite realmente trabajar en gestión y conservación, saber qué está pasando con las poblaciones, y poner también, por supuesto, la chanta en un contexto. Trabajar a nivel de estructura, de infraestructura verde, ¿no?, de paisaje, que no sea la chanta un reducto, sino que la idea es, con estos datos, con esta información y con estos trabajos, conectar la chanta con el resto de infraestructuras verdes más locales o más cercanas, pero que nos permitan, pues, trabajar con las especies de una manera más global. No tendría sentido trabajar solo con las especies en la chanta.
Ahí tenéis algunas fotitos como ejemplo de los monitoreos que estamos haciendo, pues tenéis de todo, seguimiento de cajas artificiales, de nidos artificiales, perdón, seguimiento con censos mensuales de aves, el seguimiento de las poblaciones de anfibios en los humedales, seguimientos de odonatos en el humedal, seguimientos de carnívoros, de mamíferos a través de cámaras de fototrampeo, por supuesto, de mariposas a través del proyecto BMS, seguimientos de la vegetación a través de catálogos florísticos que vamos incrementando anualmente pues con la suerte de incorporar nuevas especies que van colonizando de forma natural la cantera, pero también hemos hecho un estado de la revegetación para ver cómo han ido esas labores de revegetación, cuál es el éxito. Como os comentaba, trabajamos en diferentes programas, no solo lo que nosotros desarrollamos en la cantera, sino que estamos colaborando con otros programas que son muy interesantes, por ejemplo, como SOS Anfibios, que es un programa que estudia las enfermedades emergentes en anfibios, ¿vale? Quitridriomicosis, ranavirus, ofrecemos pues nuestro muestreo, ¿no?, de las especies que están en la chanta para aportar datos que puedan pues ayudar a trabajar en el conocimiento de estas enfermedades y trabajamos también, como veis, anillando, haciendo seguimiento de las especies que tenemos ya asentadas en la cantera, como en este caso de los aguiluchos laguneros. Y lo que os contaba del uso público, estamos encantados y bueno, muy contentos por la gran acogida que está teniendo todas las actividades que proponemos, sobre todo en el entorno más local. Promovemos una actividad de voluntariado y siempre tenemos una respuesta muy positiva de la gente de la zona que está viniendo, pues como veis ahí, estamos haciendo actividades de voluntariado, talleres medioambientales, jornadas de anillamiento científico, bueno, otras jornadas más técnicas, ¿no? La resolución, por ejemplo, de la que os hablaba al principio, de la UICN, sobre el patrimonio natural en espacios mineros, pues desarrollamos aquí la jornada de presentación de esa resolución. También hacemos actividades más formativas, educativas, nos visitan alumnos de la universidad, nos visitan coles, bueno, un sinfín de actividades. Y muy importante, lo que os contaba también antes, espero no haberme repetido mucho, es la labor que estamos haciendo en el vivero. Estamos produciendo planta que estamos utilizando posteriormente a la finalización de esas labores de restauración que os comentaba en 2021. Estamos produciendo planta que también estamos incorporando nosotros mismos a la cantera, y bueno, y este vivero además tiene un objetivo de producir plantas si es necesario para otro tipo de proyectos en los que se necesiten especies, pues como os contaba, por ejemplo, con esas especies de plantas nutricias para las mariposas, que son especies normalmente que no se pueden encontrar fácilmente en viveros pues al uso, ¿no? No son especies muy comerciales, ¿no? Pues queremos darle esa función a nuestro vivero, además de producir planta para la propia restauración. Al final, después de todo lo que os he contado, y porque queden unos minutillos para preguntas, para nosotros la chanta ahora mismo es esto, es este territorio que hemos podido, o que ojalá consigamos que esté protegido, con lo que os comentaba, porque ha sido seleccionada para formar parte del catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un territorio protegido en un ambiente en el que no hay muchas figuras de protección, o sea que nos parece interesantísimo e importantísimo. Que es la chanta también, pues es un refugio de biodiversidad, ¿no? Porque tenemos especies de fauna y flora muy interesantes que, bueno, pues mira, se me ha pasado comentaros también la aparición del grillo de visera, catalogado por la Comunidad de Madrid, una especie bastante poco habitual y rara en su distribución, y tenemos la suerte de contar con una población en la cantera, igual que el escarabajo que os he comentado, el escarabajo avispa o el sapillo moteado, ¿no? Y también para nosotros la chanta es las personas, lo que os he comentado, la capacidad, la posibilidad de volver a la sociedad un entorno natural que ha tenido pues una degradación asociada a un proceso de extracción de materias primas, pero que si trabajamos con empresas, en este caso con Holcim, comprometida con la sostenibilidad y con la biodiversidad, pues podemos devolver este entorno, mejorarlo, bueno, mejorar cómo estaban las condiciones en las que termina este espacio y permitir a la gente que
que aquí encuentre un sitio en el que descubrir, en el que conocer y en el que respetar. Porque ya sabéis que lo que no se conoce no se puede respetar. Os voy a dejar con un vídeo chulísimo que, bueno, espero que se pueda ver bien, y luego dejamos unos minutillos de preguntas por si queda algo, que resume perfectamente todo lo que os he contado del proyecto de restauración. Lo vais a ver en imágenes y espero, bueno, que os entren ganas de venir a visitarnos. Ahí tenéis el correo electrónico por si en algún momento dado a alguien le interesa o quiere ponerse en contacto con nosotros. Y estaremos encantadas de contestaros. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por siempre contar con nosotros y permitir que hoy os estemos mostrando este espacio. Os dejamos con el vídeo y luego pues vamos a ver si contestamos algunas preguntas. Si ha quedado alguna en el tintero, que no he estado muy pendiente, pero mi compañero Raúl es la persona que ha estado al otro lado contestando todas vuestras cuestiones. Muchísimas gracias. La chanta, una explotación minera inmóvil en el tiempo que ha evolucionado para convertirse en el mejor ejemplo de conciliación entre el uso minero y la biodiversidad. Un lienzo en blanco que comenzó a pintarse mientras la cantera estaba activa, que permitió que algunos cambios en el territorio concedieran a ciertas especies la posibilidad de encontrar en este espacio un nicho ecológico más adecuado para cumplir con su ciclo vital. Observar y aprender. Cuidar desde el trazo más grueso al trazo más fino para poder albergar desde lo más común a lo más extraordinario. Esta ha sido la base del profundo trabajo en equipo realizado por un comité multidisciplinar de expertos, formado por mineros, geólogos, biólogos y ecólogos que han conseguido que las oportunidades que surgieron mientras la cantera estaba activa perduren y prosperen con el tiempo, a la vez que han promovido a través de una novedosa y cuidada restauración que este lugar se convierta en un enclave único, de vital importancia para cientos de especies de flora y fauna. Los trabajos de movimientos de tierra realizados por maquinistas mineros también han evolucionado en los últimos 20 años. Ya no se trata tan solo de ponerlo todo en su sitio. Ahora se lleva a cabo un trabajo de restauración donde se crean microrrelieves, microcuencas, donde se dirigen las escorrentías para evitar los procesos erosivos, entreteniendo al agua para evitar que arrastre sedimentos. Se ha revegetado con plantas autóctonas nativas de este lugar, que han estado desaparecidas debido a alteraciones antrópicas durante décadas. Se han salvaguardado con gran esmero las características estructurales de la vegetación. Se ha eludido expresamente el marco de plantación. Se han propiciado islas de vegetación, con semillas de muy diversas especies recolectadas con un cuidado exquisito en el entorno próximo, manteniendo así la máxima fidelidad a la región de procedencia. Se ha potenciado la perpetuidad de gran cantidad de plantas, principalmente todas aquellas de interés especial para la proliferación de la fauna, tanto vertebrada como invertebrada. Y es la laguna, en pleno corazón de la Chanta, la única masa de agua en un radio de 15 kilómetros donde de forma ineludible tienen cita los individuos de las diversas especies. Estamos inmersos en el proceso de que este punto de agua, ahora restaurado, forme parte del catálogo de humedales de la Comunidad de Madrid. Y junto a ella, la pared de la antigua machacadora acoge ahora provista de multitud de cobijos con nidos artificiales de muy diversas formas y tamaños a gran diversidad de aves coloniales. Decenas de cajas nido específicas para otras especies inundan también el territorio. Refugios de murciélagos dotan a este espacio de un lugar de resguardo. Los majanos dispersos por la finca mejoran la tasa de natalidad de los conejos y como intervención estrella, la instalación de una plataforma con un gran nido, propiciando las mejores condiciones para que las águilas reales que campean por la zona encuentren en la Chanta un lugar idóneo donde criar. Todas las canteras restauradas por la FAR Solsim, una vez finalizados los trabajos de rehabilitación, se convierten en lugares con un gran atractivo para la vida silvestre y la biodiversidad. Hemos dado un paso más. La tutela y el cuidado permanente de los resultados obtenidos es realizada por expertos. Es Brinzal, mediante un acuerdo de custodia del territorio, quien velará por el mantenimiento de este espacio.
se abre la posibilidad de crear un rincón donde la investigación, la vigilancia y la conservación de los procesos naturales iniciados se mantengan en el tiempo. Queremos crear un centro experimental donde seguir a las poblaciones de flora y fauna que aquí habiten. Una gran apuesta donde compartir experiencias, donde dar alas a la educación, donde a través de la divulgación y la comunicación mostrar todo lo aprendido. Un proyecto dispuesto a crecer y crear un espacio donde adquirir y transmitir el conocimiento. Es fácil pensar que su entrega al proyecto les ciega, pero es probable que el tiempo y la chanta nos demuestren que tanto conocimiento y tanto corazón sobre la mesa no se equivocan. Bueno, no sé si ha quedado alguna pregunta en el tintero, creo que están todas contestadas. Bueno, creo que la última nos están preguntando si se puede visitar libremente o hay que pediros cita. Sí, por eso os dejo esta imagen, ¿vale? Con el correo electrónico libremente no se puede visitar la chanta, entonces escribidnos a esa dirección que veis ahí, lachanta@brinzal.org, y estamos encantados de atenderos por esa vía y bueno, de recibiros en la chanta. Si no es en alguna actividad que programemos, pues cuando concertemos con vosotros vía correo electrónico, ¿vale? Creo que nos vamos a ir despidiendo. Queda poquito más que contestar. Agradeceros muchísimo toda vuestro feedback a través del chat, todas las personas que habéis estado al otro lado, escuchándonos y sin más. Al CEA, por supuesto, no me quiero repetir, escribidnos si necesitáis algún tipo de información o queréis que aclaremos o ampliemos alguna información. Hacemos jornadas de puertas abiertas, que me acabo de acordar. Publicamos a través de nuestras redes sociales, que también es un buen sitio en el que informarse de las actividades que llevamos a cabo. Estamos desarrollando en estos momentos la página web y en breve estará la página web, pero bueno, si nos seguís en redes sociales os enteraréis de todas las actividades y podéis contactarnos también por esa vía, ¿vale? Así que bueno, pues sin más, muchísimas gracias por haber estado ahí y bueno, deseando y esperando que os haya gustado el proyecto y que os haya parecido interesante el webinar de hoy. Muchísimas gracias.